Entonces, vamos a darle. Básicamente vamos a hablar sobre los anticuerpos, profundizar un poquito sobre cómo están estructurados y cómo los podemos utilizar como diagnóstico. Entonces, el objetivo de esta unidad, como aquí lo menciona, es que entendamos la respuesta humoral de los animales y cómo lo podemos aplicarlo, por ejemplo, para hacer diagnóstico de muchas enfermedades. Es decir, por inmunidad humoral pues se refiere a a las proteínas que se producen en respuesta, ¿no?, del sistema inmune, específicamente pues de los anticuerpos. Y cómo podemos utilizar anticuerpos para decir que si pues, no sé, la vaca estuvo expuesta a Brucela, pues va a tener anticuerpos contra Brucela. Entonces, si detectamos esos anticuerpos, pues podemos definir un diagnóstico y por lo tanto, pues dar un tratamiento. Entonces, hasta ahorita, ¿qué sabemos de los anticuerpos? Sabemos que los producen los linfocitos B, sabemos que tienen como esta forma de Y y que se unen a antígenos. Pero vamos a profundizar pues un poquito más de eso. También les he comentado que hay diferentes tipos de anticuerpos. Entonces vamos a hablar sobre eso. Vamos a profundizar en la estructura y vamos a profundizar las funciones de los diferentes tipos de anticuerpos y bajo qué condiciones se producen. ¿Hasta ahorita alguna duda o algún comentario? Ok, entonces los anticuerpos, si se acuerdan, también se les conocen como inmunoglobulinas. Son sinónimos. Inmunoglobulinas, anticuerpos, lo mismo. Son proteínas que son parte del sistema inmune y están circulando por la sangre constantemente. De ahí que podamos hacer diagnóstico, por ejemplo, tomando muestras de sangre y ver si hay anticuerpos, por ejemplo, contra, sí, pues contra COVID, porque a veces hay tipos de diagnóstico contra el COVID que se hacen de esta manera. O sea, si encuentro anticuerpos contra COVID es porque estuviste expuesto con el COVID. Pero también tiene muchas desventajas el identificar anticuerpos, porque también si te vacunas contra el COVID, pues naturalmente vas a tener anticuerpos contra el COVID. Entonces, en ese sentido, voy a empezar a resaltar consideraciones que vamos a necesitar tener al momento de interpretar pruebas diagnósticas. Eh, pero vámonos por partes. Entonces vamos con la definición. Anticuerpos o inmunoglobulinas, que se simplifica de esta manera, IG, son proteínas, ¿no? Y estas proteínas, si se acuerdan, son secretadas por los linfocitos T o células B. Entonces, cuando un linfocito B interactúa con un antígeno, se va a activar y va a producir anticuerpos específicamente contra ese antígeno. En la imagen que estamos viendo se está representando un virus y cómo están todas estas proteínas en forma de Y, que son anticuerpos, cómo están así como atacando al virus. Lo que hacen es que se empiezan a unir como a los diferentes antígenos del virus y digamos que lo hacen incapaz de interactuar. O sea, el virus, como está tupido de anticuerpos, ya no puede interactuar con células y por lo tanto ya no los va a poder infectar. En ese sentido, lo que hacen los anticuerpos neutralizan pues, a la bacteria o al virus, porque si se acuerdan, pues las células interactúan entre ellas a través de receptores. Entonces, eh, o proteínas o antígenos que tienen en su superficie. Entonces, lo que hacen los anticuerpos es precisamente como tapar todo eso de manera que no puedan comunicarse, no puedan nutrirse y se desactivan. Eh, los anticuerpos, ahorita les comentaba que se encuentran en la sangre, específicamente en el plasma, pero también se pueden encontrar en otro tipo de secreciones. Qué feas las imágenes que me quedaron aquí, como que se cambió el formato. Pero también lo podemos encontrar en las lágrimas, en la leche, en la saliva o en la bilis. Es decir, en diferentes fluidos podemos encontrar los anticuerpos. Entonces, pero no todos los anticuerpos se encuentran, por ejemplo, en la leche, no todos los anticuerpos se encuentran en las lágrimas.
y casi todos los anticuerpos van a circular por sangre. Entonces, si vamos a hacer diagnóstico a través de la detección de anticuerpos, pues hay que hacerlo por sangre de preferencia. Aparte, pues que en los otros fluidos pues va a estar en mínimas cantidades. En las lágrimas sí es muy importante, por ejemplo, porque pues nos protegen los ojos, es su función. Eh, y en la leche, por ejemplo, pues ayuda también a darle esa protección al bebé. ¿Alguna duda o algún comentario hasta ahorita? Ok, de hecho creo que hicieron bueno, en laboratorio se hace una determinación del calostro, o sea, se mide si el calostro, qué tantos anticuerpos tiene. Eh, pues ahí está un ejemplo, ¿no?, de cómo también se encuentran anticuerpos en otras secreciones. Entonces, las características estructurales de la molécula del anticuerpo les permiten realizar dos funciones principales. Vamos a estudiar las dos funciones de los anticuerpos. Primero que nada dice fijar antígenos extraños, que es como lo de la imagen que ahorita les platicaba, y aquí está otro, ¿no? Se unen a los antígenos de los agentes extraños, ya sea virus, bacteria, toxina, lo que sea. Y aparte, como ahí dice, mediar funciones efectores para neutralizar o eliminar a los invasores externos. Es decir, por sí solos, al fijarse, pueden atiborrarlos, como lo vimos en la imagen anterior, y los neutralizan. Y aparte, por ejemplo, si un macrófago detecta a un anticuerpo activado, es decir, a un cuerpo unido a un antígeno, va a servir como opsonina, es decir, le va a ser más apetitoso para comérselo. Entonces, de esa manera, cuando un antígeno se une con, perdón, cuando un anticuerpo se une con un antígeno, hace que el sistema inmune lo rastree más fácil. O sea, es como un sistema también de alerta. Entonces, si por sí solo el anticuerpo no alcanza a neutralizarlo, pues facilita para otros elementos del sistema inmune para que lo puedan eliminar. Entonces vamos a profundizar sobre... Ah, bueno, no vamos a profundizar sobre eso. Entonces, ¿alguna duda o algún comentario? No sé si me expliqué bien con las dos funciones. Ok. Se apagó la luz aquí, ya no se volvió a prender. Aguántame tantito. Ok. Me sentía medio raro. Bueno. Eh, los, Habíamos platicado también, por ejemplo, que los antígenos tienen sus partes, ¿no? En el caso de los anticuerpos también se estudian sus partes, y de hecho les voy a dejar una tarea para no profundizar y meterme mucho en esto porque puede llegar a ser tedioso. Entonces, les voy a compartir rápidamente y explicar rápidamente lo que va a consistir su tarea. Permítanme tantito, voy a cambiar de... Esta es su tarea. Básicamente es hacer un dibujo de anticuerpo y resalto con dibujo. Es decir, no se vale utilizar imágenes de internet porque pues ni al caso dejarles una tarea de que pega una imagen de internet de anticuerpo. No. Tiene que ser un dibujo de ustedes, y esto les va a permitir a ustedes pues que su cerebro trabaje un poquito más, identifique las partes, y tienen que etiquetarlas. Por ejemplo, el anticuerpo tiene diferentes partes. Tiene cadenas que se clasifican como cadena pesada, cadena ligera, cadenas variables, cadenas constantes. Tiene puentes de disulfuro que ayuda pues a mantener unidas las cadenas. Tienen regiones FAB y región FC, región bisagra, y tiene diferentes tipos de dominios que se clasifican dominio 1, 2, 3 y 4. Entonces, para no meterme tanto en esto, eh, pues lo van a hacer de tarea. Entonces ya ustedes y su cerebro pues van a trabajar un poquito en esto, y ya no van a tener tanto a mí explique y explique y explique, porque es un poquito medio complejo. Entonces, si se fijan, el anticuerpo no simplemente tiene forma de Y, tiene todos estos elementos. Aquí les pido que utilicen diferentes colores
y sombreados para diferenciar, por ejemplo, las cadenas pesadas y de las ligeras. Resaltar las regiones FAB y las regiones FC y que me incluyan una pequeña descripción. Las descripciones las van a poder encontrar en la misma presentación que ya les compartí o ustedes las pueden investigar, no hay problema. Pero pues tienen que agregar sus citas bibliográficas. Si utilizan mi presentación para la descripción, pues cítenme a mí, ¿no? Si no, pues citen el libro o de donde lo hayan sacado. Lo entregan su dibujo, lo pueden hacer en una hoja de cuaderno, en una hoja blanca. Si tienen un iPad, lo pueden hacer el dibujo en el iPad, es decir, acepto dibujos digitales. Imágenes pegadas de internet, no, van a tener cero automáticamente. Pero si es un dibujo que ustedes hacen en el iPad o en el Paint, no sé, como ustedes quieran, se acepta. Yo lo que quiero es que hagan la acción de dibujar, de crear el dibujo. Eso en PDF y ya pues aquí un poquito de cómo los voy a evaluar. Este mismo documento se los voy a subir a ahí virtual para que pues ya lo puedan revisar con calma. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Ok, entonces vamos a seguir con la clase. Bueno, entonces aquí en la imagen ya están viendo como un poquito de su tarea, de qué es lo que van a hacer. Entonces, los anticuerpos se caracterizan por tener esta forma de lleno y dice que se distinguen dos tipos de cadenas. Está la cadena pesada, que es esta larga. Sí, sí, o sea, aquí en color amarillo se está destacando la cadena pesada. Y las cadenas ligeras serían estas de aquí, por ejemplo. Entonces se llaman cadenas pesadas porque, por ejemplo, este de aquí está compuesta por 1, 2, 3, 4 tipos de dominios, se les llama, ¿no? Y la cadena ligera, pues solamente serían dos. Entonces fíjense cómo estas están unidas. Entonces por eso, cadenas ligeras, cadenas pesadas, y son homólogas. Por ejemplo, las dos cadenas pesadas son idénticas molecularmente y las dos cadenas ligeras son idénticas molecularmente. Dice que están unidas por puentes de disulfuro, que aquí los están comentando. Estos son un tipo de enlace iónico que tienen, se les denominan puentes de disulfuro. Y luego dice, ambas cadenas constan de dos partes, una región constante y una región variable. ¿Qué significa esto? Aquí en rojo, aquí lo están mencionando, rojo es la región variable. Y si se fijan, se me volvió a apagar la luz. Es variable porque se tiene que adaptar al antígeno. Es decir, esta parte, la parte más apical o más arriba, tiene que variar para adaptarse al antígeno. Entonces de ahí que se denomine como región variable. Y la región blanca, o lo que están viendo aquí en color blanco, sería la cadena constante. Es decir, que eso siempre va a ser igual en todos los anticuerpos. Esta parte azul también sería una cadena constante, pero pues sería la parte constante de la cadena ligera. Entonces, se hacen como ese tipo de distinciones. ¿Hasta ahorita alguna duda o algún comentario? Entonces, si se fijan, tienen como ciertas abreviaturas. CH para cadena pesada, que es Chain Heavy, o sea, en inglés, pero pues también aplica en español. Pero, por ejemplo, las cadenas, bueno, también aplican en español, porque, bueno, la H no, Chain Heavy, pero en cadena ligera pues sí aplica. Bueno, hasta ahorita alguna duda, básicamente les estoy simplificando un poquito la tarea. Pueden utilizar este dibujo. Bueno, continuando, les comentaba que también tienen diferentes tipos de dominio. Dominio 1, bueno, dominio 1, 2, 3 y este sería el dominio variable, que sería la VH. Dice aquí que están formadas por una parte variable, que lo comenta como VH, y tres partes en el caso de las IgG y las IgA, y cuatro partes en las IgM e IgE. Aquí estamos viendo cómo algunos anticuerpos de las variaciones de los subtipos de anticuerpos son más grandes que otros.
Por ejemplo, esta de aquí puede representar estas que dicen tres partes. Una, dos, tres, que viene como CH1, CH2, CH3. En el caso de en el caso de las IgM e IgE, tendrían 1, 2, 3 y le agregarían otro de aquí 4, o sea, son anticuerpos un poquito más grandes. La cadena variable no se considera como dominio, acuérdense que este tiene que estar de a fuerzas, es el que se va a unir con el antígeno. Y bueno, hasta aquí alguna duda, algún comentario. Ok, seguimos entonces. Entonces, por último, también se distinguen dos regiones divididas por las bisagras. Las bisagras son estas de aquí que permiten pues un movimiento. Región Fab, que significa el fragmento de unión con el antígeno, que se llama así porque esta es la región precisamente que se va a unir con el antígeno. Y la región FC, que se llama fragmento cristalizable porque pues los físicos que la identificaron pues vieron que tiene propiedades que se pueden cristalizar o algo así. Entonces de ahí que se llama FC. Pero si se acuerdan, habíamos definido dos funciones principales para el anticuerpo. Fijarse al antígeno y tener interacción con el sistema inmune, que aquí lo menciona como mediar funciones efectoras. Entonces, básicamente, la región Fab sería, se le denomina a esta de aquí, la fracción que se une al antígeno, y esta de aquí sería la región FC, la región cristalizable. Entonces, por eso la importancia de este tipo de clasificación. Entonces, la región Fab sería este fragmento de unión con el antígeno. Región cristalizable, como aquí lo menciona, son los responsables de las funciones efectoras con los anticuerpos. Es decir, cuando un anticuerpo se une con el antígeno, el macrófago va a ser más fácil que fagocite ese antígeno. Entonces va a interactuar con la región FC. ¿Sí me expliqué? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario con esto? Ok. Bueno, eso sería todo en cuanto a hablar sobre la estructura de los anticuerpos. Ahora vamos a hablar más sobre, pues, los diferentes tipos de anticuerpos. También se les define como isotipos de anticuerpos. Y son 5: IgG, IgM, IgD, IgA, IgE. Y aquí pueden visualizar las diferencias que les comentaba, que unos son más grandes que otros. Por ejemplo, las IgG tienen tres dominios: 1, 2, 3. No se cuenta el dominio variable, que es en rojo. Las IgE y las IgM e IgE tienen 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, nomás para ejemplificar estas diferencias. Entonces, cada clase, cada subtipo de anticuerpo, pues se le relaciona diferentes tipos de características o diferentes localizaciones dentro del cuerpo. Entonces, básicamente, pues se generan estas clasificaciones porque tienen funciones específicas. O sea, aunque podemos globalizar las funciones como unirse al antígeno y desencadenar respuestas inmunes o facilitar respuestas inmunes, al mismo tiempo cada subtipo tiene pues una característica que lo va a diferenciar entre otros. Vamos a platicar. Primero tenemos las IgG, que dice es la clase de anticuerpo más común en la sangre y en los tejidos. Y dice que se secreta de modo monomérica. Ahorita les explico esto. Pero básicamente se secreta así como lo están viendo. Ay, se pusieron subtítulos, quiero quitarlo. Okay. Se secretan por unidades, porque hay algunas que se secretan como pegadas en conjunto. Entonces, en el caso de las IgG, pues son las más comunes, es monomérica, y básicamente son más comunes porque son las que están a largo plazo. Hoy, no, a largo plazo. Es decir,
como pues tenemos una inmunidad de memoria contra muchos tipos de patógenos, en nuestra sangre va a haber una gran cantidad de anticuerpos que estén ahí precisamente pues por si se llegan a encontrar con algún antígeno. Entonces de ahí que se encuentren en mayor cantidad porque son los antígenos a largo plazo, o sea, viven más tiempo que los otros tipos de anticuerpos. Entonces tienen, como aquí menciona, pues igual tienen la capacidad de neutralizar toxinas y virus, opsonización de patógenos para su fagocitosis, activar el sistema de complemento, que en realidad todas estas son funciones generales del anticuerpo. Características de las IgG pueden atravesar la barrera placentaria proporcionando una inmunidad pasiva a los recién nacidos. Es decir, que los recién nacidos nacen con la inmunidad de memoria o los anticuerpos de memoria que tienen la madre. Entonces, estos anticuerpos no van a afectar al feto porque ya están diseñados para atacar ciertos antígenos. Entonces, de esta manera, cuando el bebé ya nazca, pues ya van a nacer con su inmunidad a largo plazo, su inmunidad de memoria, que van a ser representadas por las IgG. ¿Alguna duda o algún comentario hasta aquí? Ok. Luego tenemos a las inmunoglobulinas de tipo M. Fíjense cómo estas no se secretan monoméricamente. O sea, esto es un monómero, o sea que se secreta sola. En el caso de las inmunoglobulinas M se secretan con esta forma de pentamérica, le dicen. O sea, se secretan como en un conjunto de 5, formando como una estrella, como lo menciona aquí. Y dice aquí que es el primer anticuerpo producido en respuesta a una infección. Eh, entonces, si detectamos IgM, por ejemplo, si tenemos la capacidad de identificar IgM, significa que la reacción apenas acaba de empezar. Es la primera respuesta, aquí lo dice. Primera respuesta. Hay pruebas que nos permiten hacer diferencia entre detectar IgG e IgM. Si detectamos IgG, significa que es un anticuerpo de memoria. Si detectamos IgM, significa que esa infección es nueva y que acaba de empezar. Aquí, pues, otra característica de las IgM es que no tienen regiones bisagras. Regiones bisagras es una región que se encuentra bueno, se lo voy a señalar más fácil. Son estas de aquí. Si se fijan aquí está como una S. Les permite así como pues al antígeno moverse más fácil y adaptarse a su antígeno. En el caso de las IgM carecen de estas regiones bisagras y es porque no ocupan como adaptarse porque como tiene varias partes de donde unirse, pues no lo tiene. Funciones, dice, es efectiva en la aglutinación de patógenos, lo que facilita la eliminación y la activación del sistema de complemento. Pues básicamente lo mismo las funciones que tienen un antígeno, un anticuerpo. Y dice que debido a su gran tamaño, estas no atraviesan las membranas biológicas, es decir, pues esta no va a pasar a través ni de la placenta ni de la barrera hematoencefálica. Casi siempre las inmunoglobulinas de tipo M van a permanecer en circulación sanguínea. Y les digo casi siempre porque si la infección pues es en el hígado, pues se van a ir al hígado. Si la infección es en la piel, pues se van a ir a la piel, ¿no? Pero donde las vamos a poder identificar precisamente pues van a ser en la sangre. ¿Alguna duda, algún comentario con IgM? Ok, luego tenemos a las inmunoglobulinas A. Estas tampoco son monoméricas, se secretan de A2. Así como lo están viendo aquí, son dos anticuerpos comunidos por este componente secretor y una cadena J que se le agrega aquí. Dice aquí que se encuentran en las mucosas y en las secreciones corporales, es decir, estas son las que vamos a encontrar, por ejemplo, en la saliva.
Y por mucosas, pues se refiere que van a estar justamente debajo de los epitelios. Es decir, que les vamos a encontrar, por ejemplo, en el intestino delgado, en el estómago, en la mucosa de la piel, etcétera. La mucosa de la piel, la mucosa de la boca, etcétera. En mucosa, si ya lo vieron pues en histología o en el laboratorio de histología, está compuesto por las células epiteliales y el tejido conjuntivo que está abajo de esta. Entonces, estos anticuerpos pues los vamos a encontrar precisamente en el tejido conectivo, debajo de los epitelios, y pues para ser secretados en dado caso que se necesiten. También los vamos a encontrar, por ejemplo, en pulmones, tracto respiratorio, etcétera. Les decía que las IgA se secretan de a dos. A esta forma se les dice dímeros o dímer, como aquí dice. Pero también, si lo encontramos, podemos encontrar inmunoglobulinas de tipo A en la sangre en su forma monomérica. Es decir, en mucosas se secretan en dímeros, así como están viendo aquí, y en sangre se secretan en forma monomérica. ¿Quiénes la secretan principalmente? Aquí lo están viendo, las células plasmáticas, que es la evolución de los linfocitos B cuando se encargan de producir los anticuerpos. Entonces, los plasmocitos o las células plasmáticas pues son las que secretan principalmente las inmunoglobulinas de tipo A. Entonces aquí estamos viendo pues un epitelio, como hay bacterias, y la manera en que está respondiendo es empezar a secretar estos IgA. Entonces, la función que se le atribuye a las inmunoglobulinas A, pues es la protección específicamente de las mucosas, una inmunidad de mucosas. Podemos hablar del tracto gastrointestinal y vías respiratorias principalmente. Y pues como aquí menciona, también van a neutralizar bacterias, virus, patógenos en general y toxinas. ¿Alguna duda con las IgA? ¿O algún comentario? Ok, continuamos con las inmunoglobulinas de tipo E. Estas son enfadosas. Estas son relacionadas a alergias, a respuestas alérgicas e inflamatorias. Son las mitoteras, son las que nos... pues sí, básicamente. Estas se secretan de forma monomérica, igual que las IgG, así solitas. Y se encuentran en muy bajas cantidades en sangre. Todo lo contrario a las IgG. O sea, sí son monoméricas, pero en bajas cantidades. Y qué bueno, gracias a Dios, porque pues justamente son las que producen estas respuestas alérgicas. Y pues por lo tanto son secretadas por células que responden a las alergias, como los eosinófilos o los mastocitos. Tienen un papel de protección principalmente contra parásitos. Entonces, parte de su función pues es un enfoque a parásitos y contra alérgenos. Entonces, las IgE básicamente las vamos a relacionar tanto a parásitos como alergias, y que las secretan pues las células que se encargan pues de, de reaccionar contra las alergias y parásitos, que son los eosinófilos y los mastocitos, que aquí no lo menciona, pero pues ahí están, las IgE. Muchas de las enfermedades autoinmunes que hemos estado platicando, bueno, que platicamos en el tema pasado, son desencadenadas por una secreción o están relacionadas a las IgE, precisamente por esta característica que son por respuestas alérgicas y inflamatorias contra parásitos. ¿Alguna duda, algún comentario con estas IgE? Ok, continuando, por último tenemos las inmunoglobulinas D. Estas, muchachos y muchachas, son una incógnita todavía. Ahorita les platico por qué. Básicamente, no se sabe muy bien su función completamente.
Se secretan de forma monomérica, como aquí lo menciona, y se encuentran en la superficie de las células B, que son inmaduras antes de que se activen. Si se acuerdan cuando les platicaba sobre el proceso de maduración de los linfocitos B, primero tienen que secretar la inmunoglobulina M y luego para salir a la superficie tienen que secretar la inmunoglobulina D. Entonces, es muy común encontrar a los linfocitos D eh, manteniendo estos anticuerpos unidos a las inmunoglobulinas D. Entonces aquí dice, aunque no se comprende completamente la función de estas inmunoglobulinas D, se cree que su función es regulación de la respuesta inmune de las células B. Entonces, no está bien comprendido, pero participan pues en esta regulación y activación de células B. ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? Bueno, eh, esto se lo debía haber puesto antes cuando les hablaba sobre el esquema sobre cómo están estructurados los de los dominios. Pero eso lo van a agregar en sus dibujos. Mm, lo que sí les voy a platicar un poquito son sobre estas regiones bisagras. Ya vimos rapidito que hay algunos anticuerpos que sí tienen estas regiones bisagras, hay otras que no las tienen. Y lo que hacen, pues como aquí menciona, se encuentran entre las cadenas pesadas, es decir, estas dos, y les dan una flexibilidad para que puedan unirse a los anticuerpos. Pues básicamente eso. Aquí lo dibujan en forma de S o en forma como de resortito, lo que le permite pues como esta flexibilidad. Y pues básicamente unen a las cadenas pesadas a través también, estas bisagras pues se unen también a través de cadenas de disulfuro. Y ya, les voy a dejar el tema hasta aquí. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Todo claro.